Muy buenos días amigos de YouTube. En este video les traigo el primer ejercicio que realizaremos introduciendo el concepto de potencia. Eh, Tenemos que tener en cuenta dos cosas antes de empezar nuestro ejercicio. Primero, definir las fórmulas de potencia. Hay tres fórmulas de potencia. La principal que nos dice que la potencia es igual a V por I. Esta es la que se utiliza principalmente cuando nos piden potencia en fuentes. También hay otras dos que se derivan de esta aplicándole la ley de Ohm, que es que potencia es igual a I al cuadrado por resistencia, o potencia es igual a voltaje cuadrado sobre resistencia. Estas dos de acá se suelen utilizar cuando queremos hallar potencias en resistencias y nomás conocemos o la corriente o el voltaje. En este caso, como nos piden calcular la potencia que suministra cada fuente, utilizaremos esta, que es voltaje por corriente. La otra cosa que debemos tener en cuenta, que debemos tener en consideración, es cómo se manejan las fuentes de corriente cuando están en paralelo, cuando dos o más de estas fuentes se encuentran en paralelo. Para ello vamos a hacer una pequeña explicación acá, y es que las fuentes de corriente que se encuentran en configuración de paralelo pueden sumarse teniendo en cuenta sus sentidos. Es decir, tenemos dos fuentes conectadas en paralelo, las cuales están con sentido contrario cada una. Podemos decir que esta es de 3 amperes y esta es de 1 amper. 3 amperes y 1 amper, ¿cierto? El circuito equivalente o el equivalente de esta configuración va a ser una sola fuente de corriente de 2 amperes con sentido ascendente. ¿Esto por qué? Porque la fuente de 3 amperes era mayor que la de 1 amper que estaba bajando, por lo tanto estas dos se restan y queda una sola de 3 amperes subiendo. ¿Esto por qué lo podemos hacer? Eso lo podemos hacer gracias a la ley de corrientes de Kirchhoff. Si hacemos un LCK aquí, vamos a ver que realmente aquí van entrando 2 amperes. Realmente aquí van entrando 2 amperes y que aquí salen 2 amperes. Por lo tanto, esta caja que está aquí en la mitad equivale a tener una fuente de 2 amperes. Dejando esto de lado, vamos a proseguir analizando cómo vamos a resolver nuestro circuito. Si nos fijamos bien y lo observamos con calma, nos damos cuenta que este es un circuito de dos nodos o un circuito paralelo. Podemos fijarnos que este es un nodo, lo llamaremos el nodo A, y este es otro nodo que lo vamos a llamar el nodo B. Todos estos nodos son compartidos por estas tres resistencias y estas tres fuentes. Como vemos, esta fuente de aquí arriba, aunque esté por acá dando vueltas toda engañosa, al final se conecta a este nodo. Es lo mismo que si estuviera conectada esta terminal acá. Por lo tanto, todo nuestro circuito está en paralelo y va a ser muy fácil de trabajar. Como lo único que conocemos son corrientes y resistencias y nos piden las potencias de las fuentes, nos hacen falta los voltajes de dichas fuentes. Pero tenemos la ventaja de que es un circuito paralelo, por lo tanto el voltaje de este paralelo va a ser el mismo voltaje para todas las resistencias y para todas las fuentes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a reducir nuestro circuito lo más posible. Vamos a hacer una reducción y vamos a sacar un circuito equivalente. Comenzamos por la resistencia. Vamos a calcular la resistencia equivalente. Nuestra resistencia equivalente de un circuito paralelo la podemos calcular como 1 sobre la suma de los inversos de las resistencias. En este caso va a ser sobre un quinto más un quinto más un quinto. Vamos a calcular de esta forma. En su calculadora lo pueden hacer de una forma muy rápida, que es simplemente sumar un quinto más un quinto más un quinto y hacer la inversa de eso utilizando la función de inversa de sus calculadoras. Esto nos da como resultado 5 tercios de ohm. Pueden comprobarlo en sus casas con sus calculadoras.
Ahora vamos a hacer nuestra fuente equivalente de corriente, utilizando lo que expliqué anteriormente aquí arriba. Como podemos ver, todas nuestras fuentes van de A a B. Todas las fuentes de corriente estaban de A a B y todas van en el mismo sentido. Por lo tanto, va a ser muy sencillo sumarlos. Y vamos a obtener que va a ser una sola fuente de corriente. Una sola fuente de corriente en sentido descendente. Es decir, nuestra corriente baja por este lazo. Y va a ser de 2 amperes más 3 amperes, 5, 6, 11 amperes. Y eso va a estar en serie o en paralelo, como ustedes lo quieran llamar. La verdad es un circuito serie y paralelo al mismo tiempo, porque solamente tiene dos nodos y están en serie. Entonces va a ser en serie con una resistencia de 5 tercios de ohm. Teniendo este circuito reducido, vamos a decir que es el equivalente del de aquí arriba. Ya que hicimos nuestra reducción de resistencias y nuestra reducción de las fuentes, nuestra fuente equivalente y nuestra resistencia equivalente. Ahora esta resistencia va a tener un voltaje, más menos, ¿cierto? ¿Por qué puse el más acá? Porque acordémonos que en una resistencia la corriente siempre entra por el polo positivo de las resistencias. Como vemos que la corriente baja por acá, la resistencia tiene el más acá y el menos aquí arriba. Y eso va a ser más menos B. Ahora, por ley de Ohm, B va a ser igual a 11 por 5 tercios. Es decir, 55 tercios de volt. Este va a ser nuestro voltaje del paralelo. Ahora, teniendo nuestro voltaje del paralelo, nos va a quedar muy sencillo calcular nuestra potencia de todas las fuentes utilizando esta fórmula. Entonces vamos a empezar por la potencia de la fuente de 2 amperes. Entonces empezamos. P de 2 amperes va a ser igual a 2 amperes por el voltaje que obtuvimos, que son 55 tercios de volt. Esto nos da, aproximándolo a decimal, aproximadamente 36.67 watts, ¿cierto? Eso lo pueden comprobar ustedes en sus casas con sus calculadoras. Vamos a ver la potencia de la fuente de 3 amperes, que comparte el mismo voltaje porque todo está en paralelo, y esta potencia va a ser de 3 amperes, va a ser igual a 3 amperes por el mismo voltaje, 55 tercios de volt, que va a ser aproximadamente, o no, este no es aproximadamente, este sí es exactamente 55 watts. Este sí es exactamente 55 watts. Recordemos, se cancelan aquí, nos da 55 watts. Ahora la potencia de la fuente de 6 amperes, de esta fuentecita de aquí arriba, la que nos falta, que es de 6 amperes, va a ser 6 amperes por 55 tercios, ¿cierto? De volt, que va a ser igual a 110 watts. Y todos son 50 y todos son watts y son generados. Siempre que hablemos de fuentes, debemos tener en cuenta si son consumidos o generados. Siempre va a ser una potencia o consumida o una potencia generada. En este caso, todas las potencias son generadas, ya que en nuestro circuito equivalente vemos que es la única fuente, o sea, el único elemento activo que nos genera potencia al circuito, y esta resistencia equivalente es la que nos la consume. Por lo tanto, no hay ningún otro elemento que consuma potencia y las fuentes son las únicas que generan dicha potencia. Si en alguno de los casos alguna de estas fuentes por casualidad estuviera con
con el sentido contrario, digamos esta fuente de 3 amperes estuviera subiendo, o sea, estuviera con sentido ascendente, esta fuente podría generar o podría consumir. Eso es algo que veremos más adelante en nuestros videos. Por ahora, tengamos en cuenta que en este caso todas están generando. Eh, bueno, esto ha sido todo por este video. Espero les haya gustado, haya sido de su agrado. Y cualquier observación, cualquier comentario pueden dejármelo en los comentarios del video. Muchas gracias y hasta otro video.